Buen día. Continuamos entonces con el tema de la herencia, donde lo dejamos la semana pasada. Eh, Vamos a hacer un breve repaso y vamos directamente al grano. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver entonces cómo implementamos la herencia en programación orientada a objetos. Entonces, bueno, el concepto de herencia, como lo vimos la semana pasada, decía que es un proceso mediante el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto, atributos y métodos. Básicamente este párrafo resume todo eso, ¿no? O sea, cuando yo establezco la herencia entre dos objetos, ¿no? O entre dos clases, entonces la clase que hereda todos los atributos y todos los métodos de la herencia. Eso es lo que de la clase padre. Eso es básicamente lo que hay que entender, ¿no? Que no necesito, si quisiera, por ejemplo, utilizar alguno de los atributos que se definieron en la clase padre, no tengo que definirlos en la clase hija, o sea, en la subclase no tengo que definirlos porque ya por herencia me traería ese atributo, ¿no? O estaría disponible para usar. O sea, los objetos que se creen de la subclase, entonces tendrían disponible esos atributos y también los métodos que pueda tener la clase padre, ¿no? De la clase de la cual se hereda. Con esto, entonces, solo se necesitan, entonces cuando definimos la subclase, solo se necesitan definir las cualidades que hacen única a esa subclase dentro, eh, dentro de la definición, pues como tal. O sea, no tengo que preocuparme de volver a repetir los mismos atributos que ya tiene la clase padre en la clase hija, ¿no? Eso era todo. Entonces, viéndolo, ¿no? En un esquema, básicamente como se haría en la representación de las clases, se ve que eh, se representan de la siguiente manera, ¿no? La clase padre o superclase, ¿no? Que es de donde las clases hijas o subclases heredan, se representan de esta forma, ¿no? Con una flecha vacía, ¿no? Con punta vacía, que apunta desde la clase hija hasta la clase padre, ¿no? Eso representaría en el esquema UML, cuando estén viendo eh, ingeniería del software, van a ver esta representación, que esto representaría que hija en todo caso es una subclase de padre, o clase derivada es una subclase de clase base. Así se representaría. Eh, También vimos, ¿no? La jerarquía, ¿no? Donde veíamos dos conceptos, ¿no? La parte de generalización, donde decíamos que, por ejemplo, viendo este ejemplo acá, en la parte superior de la jerarquía, este se define entonces una clase que tiene las características que son comunes a todas estas subclases que están acá abajo, ¿no? Entonces aquí se definen las características y los métodos que son comunes a todos estos objetos o subclases, y entonces no tengo que definirlos. Cuando vaya a definir la subclase, no tengo que volverlos a definir, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? En este caso, en el caso de triángulo, cuadrado y pentágono, solamente defino, ¿no? Los atributos que hacen único a cada una de esas clases, ¿no? Ya todos los atributos que son comunes, por ejemplo, para un polígono o para una figura, ya por herencia los traería, ¿no? Entonces, básicamente, la especialización se encarga o se define como eh, una forma de establecer solamente los atributos y los métodos que hacen única a esa subclase cuando las creo. En este caso, por ejemplo, triángulo, cuadrado y pentágono heredarían todos los atributos y clases de polígono, todos los atributos y métodos de polígono, y por añadidura, o sea, al polígono heredar de figura, también
heredarían los atributos y los métodos de figura. Entonces, ya no tendría que volver a repetir esos atributos y métodos en cada una de estas subclases, sino que ya por herencia me traería esos atributos. Viendo, por ejemplo, la presentación dice, es ir de lo más general a lo más específico. Y en la jerarquía se habla de subtipo de especialización, de un supertipo, una generalización, cuando entonces solamente definimos en, en la especialización solamente los atributos que harían únicas esas clases, ¿no? Por ejemplo, aquí definiría todo lo general, por ejemplo, todo lo que una persona, los atributos que una persona pudiera tener, ¿no? Eh, y no tengo que definirlos nuevamente acá. Por ejemplo, aquí en persona, pudiera definir, por ejemplo, nombre, apellido y cédula de identidad, que empleado lo tiene, estudiante también, jefe y vendedor también lo tiene. Y entonces, al definirlo acá, ya por herencia, me traería esos atributos si los llego a necesitar, ¿no? En empleado y estudiante solamente definiría atributos que hacen, eh, o que son específicos de cada una de estas clases, ¿no? Igual acá en jefe y vendedor, ¿no? Sin empleado definir artículos o atributos que son genéricos para, por ejemplo, un empleado, entonces no tengo que volverlos a definir cuando hago la subclase jefe y vendedor, porque ya por herencia me traería esto, ¿no? Y al empleado heredar de persona también se traería, jefe tendría disponible, por ejemplo, cédula, nombre y apellido que ya estaban definidos en persona. Y como empleado hereda de persona, entonces al jefe hereda de empleado se traería todos esos atributos y métodos acá. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que funciona. Así funciona la herencia, pero vamos a verlo directamente en un ejemplo, ¿no? También hablamos de la visibilidad, ¿no? Y explicamos por qué en programación orientada a objetos se utiliza el público, el privado y el protegido, ¿no? No hablamos de protegido, pero es una variante básicamente de estos dos. Hablamos que si yo defino, entonces atributos y métodos públicos son accesibles dentro y fuera de la clase, y si defino los atributos privados y los métodos privados, solamente son accesibles dentro de la clase que estoy diseñando. En el caso de la visibilidad protegida, protected, se aplica el mismo principio de privado, pero se aplica solamente o sea, las clases que heredan o las subclases también tienen acceso a los atributos y métodos de la clase de la cual heredan. Eh, ¿Qué otra cosa vimos por aquí? Vimos los métodos get y set, y habíamos dicho que entonces sí, habíamos definido eh, los atributos privados. La única forma de que esos atributos pudieran ser accesibles fuera de la clase era utilizando entonces los métodos get y set que se establecen para cada atributo, y así se mantiene o se conserva el control sobre cómo los atributos en la clase son modificados, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el principio de encapsulación de la programación orientada a objetos, que permite entonces evitar que los atributos sean visibles externamente, no fuera del objeto, ¿no? Eso, eso, eso hace que podamos entonces tener un mejor control sobre eh, la asignación y el uso de los atributos dentro de la definición de las clases. Ok, entonces habíamos visto, o vimos un ejemplo de esto, de esos eh, atributos. Vamos a buscar aquí el archivo, ya, déjenme cargarlo y ya les comparto
la pantalla para ver para explicar lo que vimos en la clase pasada. Consigo acá, pero bueno, vamos a hacerlo rapidito, eso no lleva mucho tiempo. Eh, en el caso vamos a compartir la pantalla. Ok, en el caso de lo que habíamos dicho de los atributos cuando son privados, ¿no? Si colocamos aquí que el atributo es privado, y en la definición de la clase colocamos que los atributos son privados, entonces, según la definición, es solamente la clase, o sea, los métodos dentro de la propia clase son los que pueden tener acceso a estos atributos, ¿no? O sea, que desde fuera de la clase no se puede tener acceso. O sea, por ejemplo, en este caso, en el caso de donde nosotros definimos acá eh, un objeto de tipo persona y asignamos los valores directamente a los atributos de esta forma, aquí no se podría hacer esto, porque una vez que yo definí aquí mis atributos como privados, solamente la clase puede acceder a esos atributos, por lo tanto, esto estaría prohibido, no se pudiera hacer, ¿no? Esta asignación acá no se pudiera hacer. Entonces, ¿cómo se hace entonces para poder inicializar o crear esto? Bueno, una de las formas que se hace es utilizando un constructor como se hizo acá, ¿no? En este ejemplo. Una de las formas de inicializar los atributos sería de esta forma, ¿no? Se invoca o se envía. Al crear la clase se invoca el constructor de la clase, en este caso, eh, este es el constructor que se llama igual, ¿no? Y ese constructor recibe una serie de parámetros y esos parámetros luego el constructor se encarga de inicializar o asignarle valores a los atributos, ¿no? Y eso es perfectamente posible porque se está utilizando un método dentro de la misma clase que es encargado de asignarle valores a cargo. Y eso, bueno, se hace de esta manera, ¿no? Yo creo acá mi objeto de tipo persona y cuando creo el objeto paso como parámetros los valores y entonces esos valores al invocar el método constructor son asignados acá o son recibidos esos parámetros acá y aquí entonces se inician. Se hace una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que, como lo vimos en la clase pasada, tenemos métodos que hacen la asignación, ¿no? Los métodos get y set. Yo tengo un método público por cada uno de los atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuviera uno,
método get para eh, nombre, que devuelve entonces el valor del atributo. Y tendría un método set que recibe un parámetro y al recibir ese parámetro entonces él se encarga de asignar ese valor, ¿no? O inicializar ese valor. Entonces, bueno, tendría que tener, ¿no? Para no hacerlo completo, tendría que tener un método get y un método set por cada uno de los atributos. Y entonces, desde fuera de la clase, o sea, cuando creo, ¿no? Mi objeto, entonces la única forma de inicializarlo sería si invoco de esta manera, ¿no? Mediante setNumber. De esta manera, inicializaría los valores de la clase. Por ejemplo, en este caso, esto no se podía hacer, pero sí puedo invocar los métodos públicos que inicializan entonces los valores de los atributos. Entonces, eso es el deber ser, ¿no? Esto es lo que se debería hacer cuando definimos la clase o lo que se hace, ¿no? Eh, es tener un método get y set por cada uno de los atributos y de esa forma, entonces, desde fuera de mi clase, o sea, cuando mi clase un objeto, puedo inicializarlo. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Explicamos esta parte en detalle. Y explicamos también lo de los métodos constructores y toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos entonces ahora a ver cómo se crea o cómo se trabaja con la herencia, información orientada a objetos, viéndolo también con un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver ese ejemplo y vamos a trabajar el ejercicio. Ejercicio de herencia 1. Bueno, vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a desarrollar paso a paso, ¿no? Vamos a ver entonces cómo implementamos la herencia. Bien, lo voy a copiar acá, que si tenemos una sola pantalla, y vamos a ir analizando el ejercicio y viendo entonces eh, cómo implementamos la herencia. O sea, bueno, dice acá, crear una superclase llamada persona, ¿no? Con los siguientes atributos, ¿no? Tiene entonces eh, no, pero este fue el que hicimos, es el ejercicio de herencia, el que vamos a hacer. Este fue el que hicimos. No, sí, de herencia, ¿no? Para ver. Sí, sí, es este mismo. Bueno, un nuevo archivo acá. Le damos. Entonces, vamos a leer y lo vamos haciendo, ¿no? Aquí dice crear una superclase, que se ya me está diciendo que entonces esta es la clase PAN, ¿no? Llamada persona. Vamos a crearla. Entonces, una clase persona que tiene un conjunto de atributos, ¿no? En este caso tiene cédula, nombre, dirección, teléfono, año, mes y día de nacimiento. Okay. Veamos esos atributos y vamos a crearlos entonces privados.
Simplemente estamos definiendo los atributos. Teléfono. Y, mm, sí, sí. Entonces ya con esto definimos los atributos, los definimos privados y le colocamos el tipo de datos que van a recibir, ¿no? Luego, dice acá, se deben crear entonces los siguientes métodos para la superclase llamados mostrar por pantalla, que muestra todos los datos de la persona. Entonces, creamos un método público que simplemente lo que hace es imprimir los mismos datos que ya tenemos ahí, ¿no? Dice que entonces si definimos acá los atributos privados también para saber que estamos eh, utilizando los atributos de la clase en sí, utilizamos la palabra reservatismo de esta forma. Entonces con esto estamos refiriéndonos específicamente a el atributo cédula de la clase. Entonces, bueno, esto se repetiría tantas veces como atributo tengamos. Vamos a poner solamente nombre y dirección nada más. Se supone que deberíamos hacerlo todo, ¿no? Pero para dar tiempo. Entonces, eso completaría la emisión del primer método. Pudiéramos también crear un constructor, ¿no? Que reciba. Sabemos que es un constructor porque se llama igual que la clase y ese constructor va a recibir entonces estos atributos, ¿no? Por esto que ya definimos acá. Y entonces este constructor lo que va a hacer es inicializar directamente los atributos de la clase. Eso es lo que haría entonces el constructor, ¿no?
Aquí. Ok, entonces repito acá. Estamos creando un constructor, el constructor de la clase, que sabemos que es el constructor porque se llama igual que la clase, y ese constructor va a recibir los mismos parámetros o los mismos valores que tienen mis atributos acá, ¿no? Ese constructor se va a encargar entonces de inicializar cada uno de los atributos, ¿no? Que me faltaría completarlo, ¿no? Punto teléfono, y punto almacenamiento. Y listo. Entonces ya con esto terminamos con el constructor de la clase. Ok, esto entonces inicializaría los atributos privados de mi clase y según el enunciado creé el método para mostrarlo. Seguimos acá, se llama mostrar por pantalla, vamos a ponerle tal cual como decía ahí, por pantalla. Y dice calcular edad, que calcula la edad de la persona basada en el año de nacimiento, ¿no? Entonces creamos otro método que se llame calcular edad y la fórmula es basada en el año de nacimiento. Yo voy a retornar entonces para hacerlo más rápido sería algo así, ¿no? Eso retornaría la resta del año actual menos el año de nacimiento de la persona, ¿no? Con eso ya entonces finalizaría esta parte, ¿no? Que es la definición como tal de la superclase de la clase padre, ¿no? Entonces dice, lo único que creamos adicional fue el constructor de la clase que va a servir para inicializar los valores, pero los métodos ya me los estaba indicando el ejercicio. Luego dice, vean acá, ¿no? Vamos por acá, dice crear las subclases de persona alumno, cuyos atributos son carrera, semestre, año de ingreso, y su método calcular tiempo de estudio, que calcule y retorna la cantidad de años cursados en la carrera, y la subclase persona profesor, cuyos atributos son asignatura y sección, año de ingreso, y su método calcular tiempo de ingreso, que calcule y retorna el tiempo en años de docencia, ¿no? Ya o sea, que tengo que crear dos subclases a partir de esta clase. Y por último dice, se deben crear entonces objetos a partir de las subclases creadas que muestren todos los métodos de la subclase y superclase heredada y definir los respectivos constructores, ¿no? Entonces, bueno, ya definimos el constructor acá de la superclase. Ahora vendríamos a realizar aquí, ahora, a la creación de las subclases, ¿no? Que eso no, esto sí no lo hemos visto, ¿no? Hasta ahora, esta parte de acá arriba, eh, sí lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear la primera subclase de persona que se llama alumno, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería igual, ¿no? Se coloca eh, la clase de la cual hereda, en este caso, persona, la clase se llama alumno. La palabra se va a extender y luego el nombre de la clase. Aquí sería clase directamente.
Bien, entonces sería como yo defino entonces la clase eh, o la subclase alumno que hereda de persona. Si voy a crear la subclase también profesor que hereda de persona, lo hago también de esa forma. Dice que lo que cambiaría en todo caso en la definición de la clase es que ahora coloco la palabra reservada extend, que indica que esta clase que estoy creando va a heredar de esta, ¿no? Entonces, esto sería nuevo en cuanto a la definición de la clase, donde la palabra reservada extend indica la herencia, ¿no? Y luego de esa palabra reservada iría la clase de la cual hereda o la superclase, ¿no? O la clase padre en este caso. Queremos que herede estas dos subclases, ¿no? Heredan de persona, ¿no? O sea, en cuanto a la definición, esto sería lo único que va a variar, ¿no? Y entonces, bueno, tendría que definir ya cuáles son los atributos específicos de la clase y los métodos de la subclase que digo, y los métodos que deben tener, ¿no? La subclase. Y ya vamos a ver entonces cómo haría con estos atributos, ¿no? Porque según la definición que ya vimos, si una clase o una subclase hereda de una clase, entonces todos los atributos y los métodos estarían disponibles acá, ¿no? Ya vamos a ver entonces cómo los accede. Entonces, bueno, se me está quedando el tiempo, apenas se desconecte, volvemos a conectar y seguimos con la definición de esta clase. Ok, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Leyendo esta definición y lo que hemos hecho, por ejemplo, en la construcción de la superclase, ¿no? La superclase. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hasta acá? Ok, ok, entonces fíjense, hasta aquí vamos a verlo, vamos a explicar por acá, ¿no? Hasta aquí es lo que ya habíamos visto, ¿no? Esta es una definición de una clase normal sin herencia, ¿no? O la superclase, ¿no? Que se define de esta manera, ¿no? Clase, persona, ¿sí? Y aquí están los atributos y los métodos de esa clase. Perfecto, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Todo bien. Aquí definimos el constructor, que habíamos dicho que cuando yo instancio un objeto, el constructor se va a encargar de ejecutar esta acción específicamente, ¿no? Y estos son los métodos que me dice el enunciado que tiene. Hasta aquí, todo bien. Después, fíjense, debemos crear subclases, o sea, tenemos que crear a partir de esta clase que vendría siendo la superclase, deberíamos crear una subclase o una clase que herede de persona. O sea, que ya no tengo que definir, fíjense, viéndolo de esta forma, ¿no? Fíjense que alumno y profesor tienen todos estos atributos que están aquí, ¿sí? Tienen cédula, nombre, dirección, teléfono, año de nacimiento, mes y día. O sea, estos son comunes a ellos, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a crear una clase, por ejemplo, que se llame alumno o profesor y necesito utilizar estos atributos, entonces yo en la definición de alumno y profesor debería copiar esto, ¿no? Vamos a verlo así. Y así. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo que si yo defino, ¿verdad? Porque voy a necesitar esos atributos y esos métodos en ambas clases que estoy creando, fíjense, estaría repitiendo, ¿sí? Estaría repitiendo todos estos atributos, ¿no? Fíjense que estos atributos son iguales porque efectivamente yo necesito esos atributos tanto para alumno como para profesor, ¿no?
Entonces, aquí es donde vemos la utilidad que tiene la herencia, ¿no? Fíjense, si yo definí aquí una clase persona que agrupa todos estos atributos que son comunes tanto para alumno como para profesor, entonces ya no tengo que copiar esto porque por el mecanismo de herencia de la programación orientada a objetos, ya automáticamente, o sea que fíjense, cuando yo defino mi clase, ¿no? A diferencia de lo que vimos aquí en la superclase acá arriba, fíjense aquí, yo definí la clase persona y listo, ¿no? Pero acá, fíjense que hay una variante, ¿no? Aquí cuando creo la subclase, ahora le agrego esta parte, que no la tenía la primera. Porque ¿qué estoy diciendo aquí? Yo estoy diciendo, bueno, creamos una clase o una subclase llamada alumno que hereda, fíjense, extends, que hereda de persona. Entonces, viendo el concepto que vimos de herencia, aquí también, ¿no? Creamos una clase profesor que hereda, extends, persona, ¿no? O sea, que hereda de persona. Viendo el concepto que vimos, entonces, si alumno hereda de persona, eso quiere decir que ya alumno va a tener disponible todos los atributos que están definidos en persona y todos los métodos que también están en persona. Lo mismo ocurre con profesor, ¿sí? Si profesor hereda de persona, vale decir entonces que ya profesor tiene disponibles todos los atributos de persona y todos los métodos que se puedan definir o que se hayan definido en persona. ¿Sí? Entonces ya no tengo que crear los atributos de cédula, nombre y apellido, porque ya por herencia me los traigo, ¿no? Entonces, aquí simplemente me encargo de definir atributos que son únicos y métodos que son únicos de alumnos y de profesores. ¿Y dónde vemos eso? Eso lo vemos aquí en la definición, lo que nos dicen. En el ejercicio nos dice que la subclase de persona tiene unos atributos que son estos que están acá, ¿no? Vamos a copiar. Lo definimos acá también. Entonces, colocamos privado. Vamos a poner que, vamos a poner que la carrera es un string. Le metes un entero y el año de ingreso es un entero también. Ok, entonces fíjense, siguiendo acá, ¿no? Entonces fíjense que estos atributos corresponden a un alumno, ¿no? Un alumno tiene nombre de una carrera está cursando una carrera, está cursando un semestre específico y tiene un año de ingreso. Entonces, fíjense, aquí en la subclase alumno solamente defino atributos que son únicos para eh, la clase alumno. O sea, ya no tengo que definirle cédula, nombre, dirección, teléfono, año, mes y día de nacimiento, porque ya por herencia, ¿no? Cuando establezco aquí que hereda de persona, ya esos atributos, más esto que tiene, lo tiene disponible el alumno. ¿Sí? O sea, ya se los trae, no tengo que volverlos a copiar. Por eso que aquí me enfoco solamente en los atributos de alumno, porque ya por herencia tendría entonces estos atributos disponibles. Ya vamos a ver entonces cómo los invocamos. ¿Se entendió esa parte? Aquí entonces vemos que la especialización solamente se encarga de definir los atributos que hacen únicos y los métodos, ¿no? Obviamente. Aquí, entonces, definimos los atributos de alumno y aquí dice que hay un método que debo crear que se llama calcular tiempo de estudio, ¿no? Que calcule toda la cantidad de años cursados de la carrera
Entonces agarro, copio esto y vamos a crear ese método, ¿no? Tenemos un método acá que se llama calcular tiempo de estudio y ese método va a retornar, que calcule y retorna la cantidad de años cursados en la carrera. Ok, si yo tengo, por ejemplo, año en que ingresó, yo pudiera retornar entonces la cantidad de años que lleva, sería el año actual, que sería 2025, menos el año de ingreso, ¿no? En este caso, año de ingreso, si quiero hacer referencia entonces a un atributo, lo hago de esta manera, y ya con eso tengo el método definido. Sin embargo, fíjense, sin embargo, por herencia, como hereda, como alumno hereda de persona, también tiene disponibles el método mostrar por pantalla y el método calcular edad. Ok, entonces con eso terminaríamos la definición, ¿no?, de lo que me dice el enunciado. Dice crear la subclase persona de persona alumno, cuyos atributos son carrera, semestre, año de ingreso y su método calcular tiempo de estudio, que calcule y retorna la cantidad de años cursados de la carrera. Y después me dice, y la subclase de persona profesor, cuyos atributos son asignatura, sección y año de ingreso. Ok, vamos a copiar esos atributos y se los vamos a colocar a la subclase de profesor. Entonces, igual, ¿no? Clase profesor extend persona, o sea, que profesor hereda de persona, y aquí vamos a definir los atributos que son únicos de profesor. Sería un tipo de string que sea la asignatura que cursa. Eh, sección sería entero. Y año ingreso sería un entero también. Ok, entonces aquí definimos los atributos de profesor según el enunciado y nos faltaría entonces cálculo de tiempo de ingreso que calcule y retorna el tiempo en años de docencia. Entonces, bueno, agarramos este método que es también único de profesor y lo creamos, ¿no? Que sería, retornaría los años, desde el año actual menos el año de ingreso, retornaría entonces la cantidad de años que tiene la persona como docente. Ok, entonces fíjense, ya con esto terminaríamos la definición de las subclases, ¿no?, según el enunciado. Definimos entonces, fíjense, atributos que son únicos para profesor, ya los comunes lo tenemos en persona y por herencia los tenemos disponibles, y calculamos o creamos un método que retorna la cantidad de años que lleva la persona o que lleva el profesor dando clases, ¿no? Él tendría disponible también eh, todos estos atributos. Y pudiéramos también crear, faltó acá, ¿no?, crearíamos el método constructor de la clase y podemos hacerlo igual que lo hicimos aquí arriba. Ese método constructor se va a encargar entonces de inicializar los atributos de mi clase, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, y
Y esto se va a encargar entonces de inicializar los valores, ¿no? Sería 10 punto carrera, igual a carrera, 10 punto semestre, semestre, 10 punto nuevo ingreso, igual. ¿No? Entonces, este método constructor inicializaría los atributos de la clase. Lo mismo hacemos acá, creamos un método constructor también para profesor, que va a inicializar estos valores. Completaríamos esta parte, ¿no? Del enunciado o esta parte la habíamos completado y lo que queda sería hacer entonces crear objetos a partir de la subclase creada que muestren todos los métodos de la subclase y la superclase heredado y definir los respectivos constructores. Bueno, ya definimos los constructores en cada uno, ¿no? Este es el constructor de la superclase y este es el constructor de la subclase de alumno y este es el constructor de la clase profesor. Ok, terminamos la definición ahí. Entonces lo que quedaría sería entonces instanciar los objetos de las subclases creadas. Ok, preguntas hasta aquí. Preguntas sobre lo que hemos hecho hasta ahora acá. ¿Se entiende bien entonces acá el concepto de subclase? Y ahorita vamos a ver cuando definamos los objetos, cómo se invocarían. eh, de hecho, hay que hacerle unas modificaciones al constructor para capturar otros valores, ¿no? Pero hasta ahora lo que se hizo quedó claro. Bueno, seguimos entonces. Me pregunté por qué quedó claro. Ok, entonces ahora nos toca, fíjense, el enunciado dice que debemos crear objetos, ¿no? Nos falta esta parte que está acá, ¿no? Se deben crear objetos a partir de las subclases creadas que muestren todos los métodos de las subclases, o sea, todos sus métodos propios y los métodos heredados, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo haríamos esa parte? Entonces, fíjense aquí, entonces instanciaríamos un objeto. Y vemos que la superclase tiene su método constructor acá, pero necesitamos definir, ¿no? Objetos o crear objetos de la subclase. O sea, tenemos que definir un objeto de tipo alumno y un objeto de tipo profesor. Fíjense que de la superclase como tal, no se crean objetos, se crean es de las subclases que se crearon. Pero entonces tenemos aquí un pequeño problema, ¿no? Que aunque
el enunciado me dice que debo invocar los métodos de la superclase, ¿no? De, la, de los métodos heredados, o sea, estos, que serían estos dos que están acá, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, eh, para yo poder ejecutar este método, que es el que muestra todos los datos por pantalla, fíjense que aquí la- cuando creemos el objeto, no tenemos, básicamente aquí en la definición de la clase alumno, no tenemos los atributos de, no tenemos los atributos cédula, nombre, dirección, etcétera, etcétera, no están definidos acá, ¿no? Entonces debemos hacer algo acá en este constructor para poder invocar, para que se inicialicen esos valores y que lo podamos enviar. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación de eso. Pero lo primero vamos a crear el objeto. Entonces vamos a crear un objeto de la subclase alumno, ¿no? Vamos a crear entonces un objeto llamado alumno que se llame Pedro y Pedro va a inicializar entonces los valores. Entonces se supone que yo debería o tengo disponibles todos estos atributos que tengo acá, ¿no? Cédula, nombre, dirección y teléfono. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder, como si yo, fíjense, si yo invoco esto acá, o si yo creo este objeto llamado Pedro de tipo alumno, él va a venir acá y va a ejecutar este constructor que está acá. Este constructor solamente tiene tres atributos que son los atributos propios que tiene la clase, ¿no? Sin embargo, fíjense, al alumno heredar de persona también tiene disponibles todos estos atributos que están acá, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una modificación de acá porque yo necesito que cuando se cree el objeto también se inicialicen los atributos de la clase padre, porque se supone que si hereda, esos atributos también deben inicializarse, pero aquí no se puede, aquí solamente se están inicializando los atributos eh, de la clase, de la subclase como tal alumno, ¿no? Por lo tanto, debo hacer una modificación para entonces incorporar estos atributos también. Y fíjense cómo se hace, ¿no? Yo agarro esta definición que tengo acá, o estos parámetros que tengo acá en la clase persona, y se los incluyo a mi clase alumno. Fíjense aquí, él tiene sus atributos, pero también va a recibir como parámetros los atributos de la clase padre. Sin embargo, fíjense aquí, estoy recibiendo todos esos valores, ¿no? Sin embargo, fíjense, para como eh, esta clase alumno solamente tiene definido sus propios atributos, que son estos tres que están acá, ella puede hacer esto que tengo acá. Sin embargo, no puede inicializar los atributos que hereda de la superclase persona, ¿no? Por lo tanto, aquí necesitamos utilizar algo que se llama, utilizamos la palabra reservada super y dentro vamos a colocar los valores que se recibieron por parámetro. Y les voy a explicar esto. Fíjense, hago esto y repito. Entonces, fíjense, se supone que entonces cuando alumno hereda de persona, hereda todos sus atributos, pero la subclase alumno como tal no puede inicializar los valores de la clase padre. Por lo tanto, usamos un mecanismo o una función que se llama super, que es la que al yo pasarle estos parámetros que son los que corresponden
a la clase persona, se va a encargar, esta palabra reservada super, o este método super, se va a encargar de ejecutar el método constructor de persona y ese método de constructor de persona va a recibir esos parámetros y va a inicializar los valores. Entonces, aquí vemos que entonces eh, ya resolvemos la parte de eh, inicialización. Entonces, alumno envía o invoca el método super, pasa los parámetros que son propios de la clase padre y este método super lo que hace es ejecutar el constructor de la clase que se va a encargar de inicializar los valores que no son de él. Y luego ella sí puede inicializar sus propios valores. Y entonces, fíjese, abajo, acá, tendríamos que pasar como parámetros directamente los valores de tanto de la clase padre, que son los heredados, como los de la propia clase, ¿no? Que serían estos. Entonces, bueno, hacemos eso, ¿no? Pasamos como parámetros los valores. Sería cédula, nombre y dirección. Entonces, por ejemplo, aquí pasamos cédula, nombre, aquí entre comillas porque es de tipo string, la dirección, eh, luego pasaríamos el teléfono, después el año, mes y día de nacimiento, y luego pasamos los parámetros que serían los propios del alumno, que serían carrera, semestre y año de ingreso, ¿no? Entonces la carrera sería acá informática, el semestre, 2025-1, por ejemplo, y el año de ingreso 2020, por ejemplo. Entonces, fíjense, ya con esto inicializaríamos todos los atributos que le corresponderían al alumno. Super se encarga de inicializar los que son del padre y el propio método inicializa los propios de la clase, que serían estos tres, ¿no? Y ya entonces, una vez en la definición eh, instanciado el objeto, yo puedo invocar cada uno de los métodos. Entonces, fíjense, ya me tocaría solamente eh, invocar los métodos y pudiera invocar Pedro.mostrar por pantalla, Pedro punto, bueno, lo puedo mandar a imprimir y digo, la edad es Pedro.calcular edad. Fíjense que estos métodos son eh, de la superclase, ¿no? Y ahora sí puedo invocar el método propio de la clase alumno que se llama calcular tiempo de estudio. Vamos a copiarlo acá.
y mando a imprimir. Y digo, tiempo de estudio. Y digo, Pedro, punto. Acuérdate, bueno. ¿Sí? Entonces, ya con esto cumpliría con el objeto. No, fíjense que estoy invocando los métodos que son de la clase persona que hereda la clase alumno, y estoy invocando también el método propio que tiene la subclase. Eh, Preguntas sobre esto, preguntas sobre lo que acabamos de hacer y la modificación que hicimos acá. Se entendió esta parte, lo del súper. Bueno, seguimos entonces por acá. El segundo, vamos ahora a instanciar un objeto de la subclase profesor. Sería algo parecido, ¿no? Profesor, entonces, va a ser igual a new profesor. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Vamos a hacer una pequeña modificación acá porque el, la, la subclase profesor no puede inicializar los atributos de la clase padre. Por lo tanto, necesitaría exactamente lo mismo, ¿no? Necesitaría invocar el método super, que es el que se va a encargar de inicializar los atributos de la clase padre. Y obviamente en el constructor debemos incorporar esos atributos, ¿no? Que son hasta acá. Lo coloco acá. Y bueno, luego sí puede, la propia subclase sí puede inicializar los atributos que sí están en su, o que se definieron en su interfaz, ¿no? Esta parte. Fíjense que aquí define solamente los de ella, pero los atributos que no son, que son heredados, invoca el método super que se encarga de invocar el método constructor de la clase, en este caso la clase padre. Y ya por último, pasaríamos también como parámetro los valores, ¿no? Que poníamos, por ejemplo, y sería la asignatura, sería por ejemplo programación, sección numérica y el año de ingreso 2014. Listo. Entonces, bueno, igual acá, ¿no? Pues una vez que ya yo instancié el objeto de tipo profesor,
invoco ahora los métodos tanto de la clase padre, que serían mostrar por pantalla, punto, calcular. Y sería igual, ¿no? Imprimir, que la verdad es plantilla, punto, vale, heredado. Es un método heredado. Y por último, imprimiría el propio método, ¿no? Se llama tiempo punto, calcular tiempo. Ok, entonces ya con esto cubriríamos todo el enunciado del ejercicio. Eh, Aquí invocamos los métodos heredados de la clase padre o superclase y aquí invocamos el propio método de su clase, ¿no? Y hicimos una modificación donde en el constructor incorporamos el método super que se encarga de pasar o invocar el método constructor de la clase padre, ¿no? De la clase que era. Y listo, ya con eso, entonces estaría completo el ejercicio. Señores, esto es lo que nosotros vamos, o lo que yo les voy a pedir. Yo les voy a pasar a cada quien un ejercicio como este, o sea, un enunciado, y usted debe construir, tal cual como lo hicimos ahorita, tanto la superclase como las subclases que les solicite el enunciado y por último, instanciar objetos de de esas subclases creadas. Eso es todo lo que hay que hacer, esto es lo que vamos a evaluar y lo vamos a hacer igual como lo estamos haciendo aquí, utilizando este mismo formato. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto o sobre lo que vamos a evaluar? Y si no tienen preguntas, bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Fíjense, si vemos que hay otro ejercicio, ¿no? Eh, que obviamente es un poco más largo, pero tiene lógica, o sea, lo que tiene que aplicarle es la lógica, o sea, dónde iría cada uno de los métodos basados en esto y listo. O sea, no tiene mucho problema. Ok, vamos a explicar entonces esa parte de cómo vamos a hacer la evaluación, ¿no? Que es lo que me están preguntando por acá. Eh, Déjenme, ya voy a compartir la pantalla acá. Ok, fíjense que el ejercicio, este ejercicio herencia 2, tiene
un enunciado un poquitico más largo, ¿no? Pero básicamente, paso a paso les va pidiendo que hagan algo, ¿no? O sea, que hay unos criterios que se deben establecer para crear clases y subclases. Entonces, más o menos parecido a lo que hicimos ahorita, pero eh, aquí hay unos criterios que sirven para el cálculo de los alquileres, ¿no? Eso es algo muy sencillo. Bueno, se me va a acabar el tiempo y ahorita nos conectamos nuevamente y simplemente vamos a aclarar la duda de cómo vamos a evaluar esto, ¿no? Nos conectamos apenas se cierra. Ok, entonces vamos ahora a hablar de cómo vamos a evaluar esta parte, ¿no? Yo les voy a enviar un ejercicio a cada quien por correo electrónico y ese ejercicio usted lo debe elaborar eh, de esta forma. O sea, va a recibir por el correo eh, un enunciado, como los ejercicios que tenemos, como el que hemos visto, lo que tienen ahí en la carpeta de Dropbox. Y este tiene que crear entonces lo que dice el ejercicio tal cual como lo hicimos ahorita, ¿no? Define su superclase con sus atributos y define las subclases también con sus atributos. Y por último, crea los objetos invocando tanto los métodos heredados como los métodos propios de la subclase. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Tal cual como está aquí. Y una vez que bueno, te va a tener un tiempo establecido para hacer eso, y cuando usted lo termine, usted me va a mandar su ejercicio identificado en un archivo .txt eh, utilizando esta nomenclatura que hemos estado utilizando acá. Eh, y bueno, yo le evalúo entonces esa parte. También vamos a tener una evaluación por el aula virtual sobre todo lo visto en la presentación de PowerPoint, en la de programación orientada a objetos. O sea, en esta presentación, yo de acá, de esta presentación, voy a sacar unas preguntas de selección simple que usted va a poder presentar a través del aula virtual. Entonces, les voy a enviar un tutorial tanto para que se registre en el aula virtual como un tutorial de cómo se presentan la prueba a través del aula virtual. Entonces, bueno, ese mismo día vamos a tener entonces inicialmente la prueba, que toma solo 15 minutos en hacer, y luego tiene un tiempo establecido para realizar el ejercicio y enviarlo, ¿no? Por eso que es bueno que esto quede claro, porque ya lo que queda es que ustedes hagan los ejercicios que tenemos en la carpeta de Dropbox y el ejercicio es un ejercicio modelo, ¿no? Es parecido a a lo que ya hemos hecho acá, ¿no? Es algo muy parecido a esto, ¿no? No va a ser nada diferente. Lo que sí va a tener probablemente es algún tipo de lógica diferente, ¿no? Como esta, por ejemplo. Esto dice, por ejemplo, aquí hay un conjunto en este ejercicio, hay un conjunto de casos que se aplican a cada una de las subclases que tienen. Entonces, bueno, simplemente lo que tiene es que esto, analizarlo
y hacer su propia fórmula, pues, si se puede decir así. La fórmula para el cálculo lo hace basado en este criterio que tiene aquí, no más nada. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, señores, fíjense. Se supone que en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp, yo envié un formulario donde usted debía llenar ese formulario y ahí yo iba a capturar su correo electrónico y una vez con su correo electrónico yo le iba a enviar la información. Si usted no recibió o no se conectó o no leyó en el grupo que había que llenar ese formulario, usted me debe escribir por WhatsApp para yo enviarle el formulario para que usted llene ese formulario y ahí yo pueda capturar el correo electrónico y enviarle tanto la información que ya se envió como la información que voy a enviar sobre los tutoriales. Entonces, pendiente, si usted no asistió, usted se está incorporando ahorita al curso, bueno, entonces tiene que llenar ese formulario para yo poder capturar ese correo y que así le lleguen los correos que yo voy a enviar. Entonces, todo es por correo. Yo le voy a enviar un ejercicio por correo, usted lo va a realizar utilizando la misma estructura que vimos ahorita. Ojo, no quiero programas en ningún tipo de lenguaje. Si usted el semestre o el año pasado vio Python, esto no es Python. A mí lo que me interesa es que usted entienda la estructura y haga la estructura de la clase como la vimos acá. Yo no quiero programas, yo quiero la estructura tal cual y como la vimos acá, ¿no? Como yo se las expliqué. Que se entienda eso. Después, cuando nosotros estemos avanzados con PHP y veamos el tema de clase, entonces vamos a ver cómo PHP implementa las clases y eso lo vamos a traducir. Pero a mí lo que me interesa es que usted haga la estructura tal cual y como la vimos aquí. ¿Sí? Entonces, no haga nada diferente de lo que vimos aquí. No quiero programas ni nada. Simplemente quiero la estructura básica como la vimos acá en clase. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. O sea, cuando le llegue el ejercicio, así es la estructura que debe ser. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense bien, la carpeta de Dropbox tiene, entonces, fíjense, dos ejercicios más de herencia y tiene, lo que nosotros hicimos, dos ejercicios más de clase, ¿no? Con eso es suficiente para que usted haga el ejercicio evaluado que vamos a realizar. Sí, entonces, claro, eh, esta evaluación la vamos a tener el miércoles de la semana que viene. Entonces todavía tiene chance de, como les dije, de hacer los ejercicios. Acuérdense que estoy practicando. Que tiene que hacer los ejercicios, todos los ejercicios que están aquí, háganlos, que están en la carpeta de Dropbox, háganlos. Y si tiene alguna duda, o quiere que se lo revise, me lo envía por correo. No me vaya a enviar nada por WhatsApp, no se supone. No va a haber nada por WhatsApp. Si usted me va a mandar un ejercicio y tiene alguna duda sobre, se quedó en, qué sé yo, en la definición de algún método que no entiende cómo se hizo, bueno, intente hacerlo, envíeme el archivo .txt con el ejercicio y el número del ejercicio que está haciendo y yo por ahí lo ayudo a completarlo o a revisárselo y le indico dónde falló o si hay alguna corrección que hacerle, se la hago, todo por correo. Entonces por ahí usted puede ir entonces practicando eso y cuando le llegue su ejercicio la semana que viene, entonces no va a tener problema en realizarlo. ¿Sí? Entonces sí, la evaluación sería la semana que viene
y le agregamos, como le digo, ¿no? Se las envío por correo y usted tiene un tiempo establecido para realizarlo, que sería más o menos el tiempo que tenemos en clase para hacerlo, ¿no? Como si lo estuviéramos presentando directamente en un aula de clase, simplemente. Entonces, bueno, asegúrese de que llenó el formulario. Si no lo llenó, solicíteme que le envíe el formulario por WhatsApp y así se asegura de que yo le voy a enviar la información correcta. O sea, bueno, voy a esperar esta tarde para enviarle la información a cada quien de cómo registrarse en el aula virtual y cómo se presentan las pruebas, de modo que el próximo miércoles usted no tenga problemas para presentar su prueba. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya los videos de las clases, a excepción de estas, ya están publicados en mi canal de YouTube. Los puede ver. Les aconsejo que vean el primer video, el video número uno, que fue el de la presentación con, con el tema de evaluación, y ahí se va a dar cuenta de cómo es, cómo yo evalúo. Yo soy muy estricto a la hora de lo que le estaba diciendo, ¿no? Si nosotros vimos la clase utilizando esta estructura, esta es la estructura que yo quiero que ustedes hagan en el ejercicio evaluado, en el taller. No otra, o sea, no quiero programa ni quiero nada de eso. O sea, si me mandan un programa, no lo voy a revisar. Yo quiero es que usted me envíe la estructura tal cual como la vimos acá. Y eso es lo que voy a evaluar, porque a mí no me interesa que usted me mande una estructura en un lenguaje de programación, porque si usted entiende esta parte de programación orientada a objetos de clase y la hace de esta forma, entonces usted cuando le toque eh, crear clases en cualquier lenguaje de programación, lo va a hacer, lo va a saber hacer este, sin casarse con el lenguaje de programación. O sea, esta es una estructura genérica, global, que se aplica a la mayoría de los lenguajes de programación, ¿no? Por no decir todo. Utilizan casi la misma forma de hacerlo, ¿no? Entonces, quiero que la estructura sea así, ¿sí? Y no hay excusa de que no me llegó o que tienen que estar pendientes. Si la información yo se la envío por correo y le llega, entonces el ejercicio también le debe llegar. Ok, entonces, bueno, dígame si tienen alguna duda sobre lo que vimos hoy o sobre la evaluación, y si no, bueno, lo dejamos hasta aquí y les estoy enviando al final de la tarde la información eh, para que se inscriba en el aula virtual y para poder sentar la prueba la semana que viene. Bueno, si no tienen duda, entonces bueno, lo dejamos hasta aquí. Y como les dije, hagan los ejercicios. Si tienen dudas, me lo envían por correo y yo con mucho gusto se los reviso. Y así entonces van sobre seguro para el examen. Bueno, tengan feliz tarde y nos vemos la próxima semana.